Hola, es un placer saludarte, mi nombre es Mauricio Antunes y quiero contarte una historia. La historia de Oscar. Oscar era un joven ingeniero titulado por el Instituto Técnico de Massachusetts. Él había inventado la mejor máquina de detectar petróleo que existía hasta aquel momento. Había combinado el galvanómetro, el magnómetro, el oscilógrafo, las válvulas de radio y otros instrumentos, formando con ellos una varita mágica para el descubrimiento de los yacimientos de petróleo. Oscar tenía entre sus manos el mejor instrumento que había existido jamás para detectar petróleo. Pero en esos momentos, Oscar estaba inundado por una actitud mental negativa, y era comprensible que se sintiera así. Oscar se había enterado de que la empresa a la que él representaba era insolvente. Había hecho la suspensión de pagos, porque el director había utilizado grandes recursos financieros de la empresa en operaciones de riesgo en la bolsa. Esto ocurrió a finales del año 1929, justo cuando el mercado se vino abajo. Ahora podemos comprender cómo se sentía nuestro amigo. Ahora mismo estaba regresando a su casa, estando muy deprimido, se había quedado sin trabajo y las perspectivas de encontrar otro eran más bien sombrías. Oscar estaba visualizando un futuro realmente sombrío. Los pensamientos negativos que estaba teniendo sobre lo duro que eran las circunstancias estaban siendo recibidos por su subconsciente como órdenes de fracasar y sufrir. En ese momento, Oscar estaba en la estación de ferrocarril de Oklahoma, esperando el tren que lo llevaría a su casa, donde le daría la pésima noticia a su mujer y a sus pequeños hijos. Como faltaban varias horas para que llegara el tren, Oscar decidió distraerse montando su varita mágica para detectar petróleo. Él estaba convencido de que no iba a servir para nada, pero de todas formas tenía que matar el tiempo. Cuando terminó de montar su invento, la lectura que éste le estaba mostrando hizo que Oscar estallara en cólera. El aparato estaba indicando una presencia tan elevada de petróleo que Oscar, lleno de ira, le dio una patada impulsivamente al instrumento y lo destruyó, lo rompió en 1000 pedazos. Ocurría que Oscar estaba tan decepcionado con la vida y las circunstancias que no podía entender por qué hasta su magnífico invento estaba funcionando mal. No puede haber tanto petróleo, repetía Oscar enfurecido. Jamás ha habido tanto petróleo en ningún lado. No puede haber tanto petróleo, es imposible. Oscar estaba muy decepcionado, se hallaba bajo la influencia de una actitud mental muy negativa. Se sentía cansado por las circunstancias de su vida. No se dio cuenta que la oportunidad que tanto había estado esperando estaba justo allí, debajo de sus pies. No tenía más que dar un paso para aprovechar esa oportunidad, pero su actitud mental negativa, sus visualizaciones de fracaso, sus quejas mentales sobre la estupidez del director de su empresa y las imágenes de sus hijos pasando hambre eran órdenes inmensas de fracaso para su subconsciente. Esos fueron los motivos por los que Oscar perdió la fe en aquel maravilloso invento. De haber estado bajo la influencia de una actitud mental positiva, quizás Oscar hubiera actuado de otra manera, quizás habría solicitado un préstamo y habría explotado él mismo ese enorme yacimiento de petróleo y se habría convertido en uno de los hombres más ricos del país. Pero Oscar no poseía esa actitud mental positiva. Oscar estaba haciendo justo lo contrario. Se había pasado varios días protestando e insultando, estaba lleno de pensamientos de decepción, de desesperación y de miedo por el futuro. Así que lo que hizo Oscar fue darle esa terrible patada a su magnífico invento, rompiéndolo en pedazos. Dejar en la papelera de la vida el mejor invento para detectar petróleo que jamás ha existido, y tomar ese tren a su casa, donde él y su familia pasaron muchos años de hambre y sufrimiento. Y solo unas pocas semanas después, otro joven llamado Andrew llegó a aquella estación de tren. Este joven estaba convencido de que las circunstancias no importaban. Él había estado soñando con descubrir enormes yacimientos de petróleo. Andrew había puesto por objetivo encontrar el mayor yacimiento de petróleo del mundo, y se había visualizado millones de veces consiguiéndolo y transformándose en uno de los hombres más ricos del mundo. Este joven no tenía ningún invento mágico para encontrar petróleo. Tampoco tenía dinero, pero tenía un sueño. Estaba lleno de ese sueño. Este joven se endeudó hasta las orejas para solicitar un préstamo. Tuvo que hacer lo inasible para conseguirlo, pero lo consiguió. Con ese dinero se puso a buscar petróleo excavando en la tierra de Oklahoma. Y así fue que este joven descubrió que Oklahoma prácticamente nadaba sobre petróleo. Así fue entonces como Andrew descubrió uno de los más ricos yacimientos petrolíferos de la nación, y así fue como en medio de una de las mayores crisis de su país,
este joven se transformó en uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, te pregunto una cosa. ¿Alguna vez te sentiste como Oscar? ¿Alguna vez te sentiste con una nube negra sobre la cabeza y que no te salía una bien, pero ni una bien? A mí sí me pasó. Yo te cuento que alguna vez me sentí como Oscar. Pero ¿sabes algo? La mejor forma de estar diferente es haciendo algo diferente. Si querés ser como Andrew, aprovechar cada oportunidad, visualizar tu meta y no detenerte hasta conseguirla, perseguir tu sueño, no bajar los brazos, si querés realmente eso, solo debes contactar a la persona que te envió este correo. Recuerda, el único límite a nuestros logros de mañana están nuestras dudas de hoy. Te saluda Mauricio Antunes. Nos vemos en el próximo video.